Bueno, buenas tardes o buenos días, dependiendo de qué horas estén viendo esto. Mi nombre es Alberto, soy residente de reumatología y el día de hoy vamos a ver lo que es el tema de presentaciones especiales en artritis reumatoide. Este tema está dirigido a conocer ciertas situaciones especiales que se pueden presentar en pacientes con artritis reumatoide, así como en el resto de la población general, pero para ver cuál es la diferencia en estos pacientes con artritis reumatoide en estas situaciones especiales que hay que tomar en cuenta para dar el mejor tratamiento. Estas presentaciones especiales incluyen las neoplasias, el embarazo, las infecciones y la cirugía. Empezando por el primer subtema, que son las neoplasias, tenemos que ver que la artritis reumatoide se puede relacionar con las neoplasias de diferentes formas. Primero, la artritis reumatoide per se sí nos puede dar un aumento del riesgo de neoplasias. ¿Cómo? Pues, o más bien, ¿cuáles neoplasias? Lo veremos más adelante. Por otro lado, también la artritis reumatoide, pues normalmente se trata con fármacos modificadores de la enfermedad o fármacos, y estos mismos fármacos también en algunos casos se pueden relacionar con aumento del riesgo de neoplasias. Ahorita veremos cuáles y en qué neoplasias. Y por otro lado, ya un paciente que tiene por sí sola una neoplasia puede desarrollar un síndrome paraneoplásico que como parte de sus síntomas puede dar artritis, lo cual puede imitar una poliartritis simétrica y puede imitar una artritis reumatoide y no por ese motivo desencadenar artritis reumatoide. Y finalmente, la misma neoplasia como las leucemias o los linfomas nos pueden dar también artritis que puede imitar un diagnóstico de artritis reumatoide, y por eso hay que hacer como el diagnóstico diferencial y pues ya irnos a las clases que hemos visto previamente para ver pues cuándo considerar un posible diagnóstico de artritis reumatoide. En cuanto al riesgo de neoplasias en artritis reumatoide, tenemos que dividir las neoplasias en dos subgrupos principales, y esto va a ser para la mayoría de las enfermedades reumáticas que se relacionan con neoplasias. El riesgo que nos puede dar de tumores sólidos como cáncer de pulmón, cáncer de mama, cáncer de ovario, etcétera, 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 y el riesgo que nos puede dar de neoplasias linfoproliferativas como es el linfoma. Esos son los dos principales subgrupos en los que hay que dividir a los riesgos de neoplasias. En este artículo de revisión mencionaban todos estos estudios que se realizaron del riesgo de neoplasias en pacientes con artritis reumatoide. Como vemos, pues son diferentes tipos de neoplasias: las neoplasias generales, de esófago, de estómago, de colon, de recto y el linfoma. Son diferentes estudios con diferentes números de pacientes, llegando incluso el más grande a tener 76,000 pacientes, y ver cuál es el riesgo. Y en estos, ¿qué se encontró? Se encontraron dos hallazgos, pues, digamos, principales o importantes a resaltar. Primero, en cuanto a colon, se ve que los pacientes con artritis reumatoide, aparentemente y en la mayoría de los estudios, excepto en algunos que no tuvieron un intervalo de confianza pues significativo o estadísticamente significativo, en la mayoría sí se observa que hay que la artritis reumatoide se puede considerar o se podría considerar un factor protector para neoplasias de colon. Esto hay que tomarlo con cautela, pero pues eso es lo que dicen los estudios. Esto se puede explicar o se explica o tratan de explicarlo esos mismos estudios, que a lo mejor por el consumo de AINES que se utilizan para la artritis reumatoide para el dolor, puede generar un efecto protector, así como por algunos otros mecanismos fisiopatológicos conjuntos. Por otro lado, el otro hallazgo, y con el que vamos a hablar un poquito más adelante, es el linfoma, en donde pues ahí todos los estudios sí concuerdan en que los pacientes con artritis reumatoide sí tienen un mayor riesgo de linfoma, que va de hasta 20 veces más, pero pues en promedio son de 2 veces más, un riesgo de 2 veces de desarrollar linfoma. En cuanto a los tumores sólidos, como vemos, pues sí, el cáncer de colon sí tiene un menor riesgo, pero se ha visto en otros estudios que el cáncer de pulmón es el tumor sólido más frecuente en pacientes con artritis reumatoide, teniendo un radio de incidencia estandarizado o un riesgo de 1.64 con un intervalo de confianza entre 1.51 y 1.79. Esto se puede explicar porque los pacientes con artritis reumatoide y los pacientes con cáncer de pulmón tienen un factor de riesgo similar entre los dos, que es el tabaquismo. El tabaquismo, como vimos en la fisiopatología, nos puede generar citrulinación de las proteínas con desarrollo de anticuerpos antiproteínas citrulinadas, y el tabaquismo pues, es un factor de riesgo ampliamente conocido de cáncer de pulmón.
Y por otro lado, el otro que tenemos es el linfoma, que se ha visto que es un riesgo incrementado de 2 hasta 24 veces con respecto a la población general. Y al igual que en muchas otras patologías reumáticas que pues, veremos a lo largo del año que tienen riesgo de linfoma, el linfoma que se tiene mayor riesgo es el linfoma de células B grandes difuso. Entonces, cuando les pregunten cuál es el linfoma que más se relaciona con cierta patología reumática, digo, en este caso artritis reumatoide, pero con la mayoría de las patologías reumáticas, lupus, por ejemplo, es el linfoma de células B grandes difuso, creo que también en Sjögren. ¿Por qué entonces creemos que hay mayor linfoma en artritis reumatoide? Son tres teorías principales. Primero, los factores genéticos. Esta teoría es como de las más debatidas o más refutadas, porque en realidad no se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide y con linfoma sin artritis reumatoide compartan ningún tipo de factor genético, por lo cual se ha descartado por la mayoría de los estudios que existe este tipo de teoría. Por otro lado, la actividad de la enfermedad, sí se ha visto que a mayor actividad de la enfermedad existe un mayor riesgo de linfoma, y esto se relaciona mucho con la fisiopatología, y se ha visto que en pacientes con artritis reumatoide que desarrollan linfoma existe un aumento de la expresión de BAFF y de APRIL, que sabemos que son dos factores que generan estímulos de proliferación o de supervivencia de los linfocitos B, por lo que pues al mayor linfocitos B, pues mayor tanto producción de anticuerpos para la artritis reumatoide como mayor proliferación con probable desarrollo de un linfoma de células B. Por eso es que el linfoma más frecuente en artritis reumatoide o en otras patologías reumáticas es el linfoma de células B. Y la tercera teoría, que hablaremos más adelante, cuál es el riesgo también de los diferentes fármacos, es que pues, los medicamentos que se utilizan para artritis reumatoide pudieran dar cierto riesgo de linfoma, y esto veremos si en los estudios se ha comprobado o se ha refutado más adelante. Entonces, hablando de medicamentos o fármacos y neoplasias, tenemos que pues, primero saber que los fármacos, para su estudio, para la mayoría de los, durante esta clase veremos, los vamos a dividir en dos principales: los fármacos convencionales sintéticos, que incluyen metrexato, leflunomida, sulfasalazina, hidroxicloroquina, y los fármacos biológicos, que incluyen los anti-TNF principalmente, y en algunos casos voy a mencionar pues el tocilizumab, que es el anti-IL-6, y en casos pues un poco más raros porque son menos usados y menos estudiados, pues el anti-interleucina 1 como es anakinra, el abatacept, que es el anticoestimulador CD80-86, y a veces también incluso el tofacitinib. ¿Y por qué se ha dicho que los fármacos nos pudieran dar aumento del riesgo de neoplasias? Pues porque los fármacos tienen ciertos efectos teóricos, pues dan inmunosupresión generalizada, lo que puede modificar el sistema de vigilancia normal de tumores, porque el sistema inmune que normalmente se va contra los tumores pudiera estar alterado por los fármacos, y también algunos fármacos pudieran dar mutagénesis directa del DNA. Sin embargo, existen factores confusores de que algunos estudios, por eso es que hay tanto debate de si generan o no mayores neoplasias, ya que se ha visto pues que a mayor actividad se utilizan pues fármacos pues, digamos más agresivos o mayor número de fármacos, por lo cual pudiera parecer que hubiera mayor riesgo de neoplasia. Pero si ya vimos previamente que a mayor actividad sí se relacionan con mayor riesgo de neoplasias, pudiera ser que simplemente es un factor confusor. Entonces, ¿qué dicen los estudios de los diferentes fármacos? Empezando con el metotrexato, que es el fármaco pues, convencional más usado, es el de primera línea para el tratamiento en todas las guías actuales. En los estudios que se han realizado en cuanto a neoplasias sólidas, no se ha visto ningún riesgo de que aumente ningún tipo de neoplasia. Únicamente en un estudio se reportó que había un riesgo aumentado de melanoma, de cáncer de piel, pero incluso los cánceres de piel se estudian aparte en los riesgos de neoplasia. Entonces realmente no se ha visto que aumente el riesgo de cáncer pulmonar, que está aumentado en pacientes con artritis reumatoide, como vimos previamente, y con el linfoma vemos estos tres estudios que tienen hasta 19,000 pacientes, que realmente no se ha visto que aumente el riesgo de linfoma con respecto al riesgo basal que tiene un paciente con artritis reumatoide, e incluso si utiliza el anti-TNF. Y en cuanto a los biológicos o
Y las neoplasias que se ha visto pues en este estudio, que fue un estudio de corte sueca que incluyó pues muchos pacientes, incluyó pacientes con diversos biológicos, tocilizumab, abatacept, rituximab, el uso de anti-TNF como de primera línea, el uso de anti-TNF como de segunda línea, los fármacos convencionales sintéticos y la población general, utilizando a los fármacos convencionales sintéticos como el rango de referencia. Y se vio que no existía ninguna diferencia significativa en ningún tipo de cáncer. Aquí tenemos las neoplasias sólidas, incluyendo el cáncer de piel no melanoma, y vemos que pues en ninguna, ni tocilizumab, ni abatacept, ni rituximab, ni TNF, utilizándolo de primera línea o de segunda línea, comparado con la referencia que eran los fármacos convencionales que veíamos previamente, que no se ha relacionado con un aumento del cáncer, pues tampoco se ha relacionado con un aumento del riesgo de neoplasia en este estudio pues del 2017. Y en cuanto a la neoplasia hematológica, incluyendo el linfoma y otro tipo de neoplasias, tampoco en este estudio se encontró que los fármacos biológicos, ningún tipo de fármaco biológico aumentara el riesgo de ningún tipo de cáncer. Lo único que se encontró, que no lo puse aquí como en tabla, pero que se encontró que sí aumentaba el riesgo de cáncer en este estudio fue el abatacept y fue el riesgo de cáncer de piel no melanoma, ¿sí? Pero el otro tipo de cáncer no existió ninguna relación de biológicos y neoplasia. Entonces, en conclusión de esto de las neoplasias, los pacientes con artritis reumatoide sí tienen un aumento del riesgo de neoplasia, principalmente de linfoma, también de cáncer de pulmón, pudieran tener un factor protector para el cáncer de colon, pero hasta el momento existe todavía debate de si el uso de fármacos aumenta el riesgo de neoplasia, e incluso actualmente si un paciente tuvo previamente una neoplasia principalmente linfoproliferativa como linfoma, no se recomienda el uso de anti-TNF posteriormente, aunque en otras guías, pues más bien en otras literaturas sí lo recomiendan. Entonces todavía existe ese debate. Bueno, pasando al segundo tema, que es el embarazo, tenemos que primero, pues para que exista un embarazo, pues tiene que haber fertilidad, o pues se tiene que dar la concepción. Entonces, ¿cómo está la fertilidad en las pacientes con artritis reumatoide? Se ha visto que del 25 al 42% de las pacientes con artritis reumatoide no logran concepción o no logran embarazarse durante el primer año de la enfermedad. Entonces, ¿a qué se ha atribuido esta disminución, por así decirlo, de la fertilidad? A cambios propios de la artritis reumatoide. Se ha visto que los pacientes con artritis reumatoide al estar avanzando su enfermedad hay una disminución de los niveles de hormona antimülleriana, lo que pues se correlaciona, los niveles de hormona antimülleriana se correlacionan con la reserva ovárica, por lo que se ha considerado que los pacientes con artritis reumatoide tienen una menor reserva ovárica, lo que pudiera afectar su fertilidad. Y también pues el uso de diferentes fármacos, aquí sí hay una disminución de la fertilidad por mecanismos fisiopatológicos o farmacológicos como los AINES, que al disminuir las prostaglandinas, estas al ser importantes para la ovulación y la implantación del blastocito, pues no se logra que ovule la paciente y no se logra que en caso de que haya unión del espermatozoide con el óvulo, pues se logre implantar. Y por otro lado, los glucocorticoides inhiben el eje hipotálamo hipófisis ovario, por lo que pues disminuyen la ovulación también, y también tienen efecto en la función del ovario y del endometrio, tampoco logrando la implantación. Y otros factores para que influyen en la fertilidad incluyen la decisión personal de cada paciente de que dice, pues tengo artritis reumatoide, sí podré embarazarme, no podré embarazarme, y deciden pues mejor o no intentarlo o irse hasta estar como con mayor control de la enfermedad, y a lo mejor esto puede tardar años en que pues, fisiológicamente pues ya empieza a disminuir su reserva ovárica. Y por otro lado, también se ha visto que a mayor actividad de la enfermedad hay un mayor tiempo para lograr el embarazo. Bueno, luego tenemos la artritis reumatoide y el embarazo. Ya logramos ahora sí que mi paciente con artritis reumatoide se embarace. ¿Qué es lo que yo puedo esperar que tenga esta paciente con artritis reumatoide durante su embarazo? A diferencia del lupus, en donde se verá más adelante durante el año que existe un aumento de la actividad de la enfermedad, en artritis reumatoide se ha visto que hay una disminución de la actividad de la enfermedad durante el embarazo.
En los primeros reportes de este fenómeno de disminución de la actividad se decía que del 63 al 90% de las pacientes mejoraban durante el embarazo. Sin embargo, actualmente, como ya se tiene un mayor control de la enfermedad antes del embarazo, pues es menor, por así decirlo, el porcentaje de pacientes que mejoran, porque realmente pues no hay nada que mejorar. Si ya están pues estables o ya están en remisión, pues no pueden pues, mejorar más. Pero sí pacientes que no están en remisión y se embarazan, se ha visto que del 48 al 65% logran mejoría durante el embarazo. Y esto es más probable que ocurra en pacientes que son ACPA o ACPA negativas o que no tienen anticuerpos contra proteínas citrulinadas. Se ha visto, pues esto es relación del embarazo, ¿qué le causa la artritis reumatoide? Pero ahora, ¿qué le causa la artritis reumatoide al embarazo? Se ha visto que las mujeres que persisten con actividad alta durante el embarazo tienen una mayor probabilidad de tener un parto pretérmino y neonatos con bajo peso al nacer, y esto lo veremos más adelante por qué, en cuanto a la fisiopatología o los cambios fisiopatológicos. Y se ha visto pues que si bien durante el embarazo existe una mejoría, pues al terminar el embarazo puede haber una recaída, ya sea inmediatamente posparto o incluso hasta los 6 meses posparto. ¿Cuáles son los cambios inmunológicos que nosotros tenemos que conocer que presenta el embarazo, que son importantes para ahorita hacer la correlación con la actividad de la enfermedad? Primero, el embarazo lo vamos a dividir inmunológicamente en 3 fases. La primera fase es una fase proinflamatoria. ¿Por qué proinflamatoria? Porque hay una activación del sistema inmune generada por un estímulo externo, que son los antígenos paternos o el espermatozoide, que genera que se secreten mayores citocinas proinflamatorias como la interleucina 6, la interleucina 1, la IL-17, la interferón gamma, y esto con el fin de lograr una adecuada implantación. Y es por eso que los medicamentos antiinflamatorios como los glucocorticoides, pues al disminuir este tipo de estímulo proinflamatorio, pues disminuyen lo de la implantación, y es lo que veíamos previamente, de que por eso pudieran disminuir la fertilidad. Bueno, ahora sí ya tenemos la implantación. La siguiente fase del embarazo es una fase antiinflamatoria, en donde aquí por diversos mecanismos existe una tolerancia inmunológica con el fin de que las células inmunes no reconozcan al feto como un producto extraño y pues no lo ataquen. Y aquí pues hay un cambio, o el famoso cambio que muchos ya hemos escuchado, que hay un cambio de un fenotipo TH1, que es proinflamatorio, un fenotipo TH2 que pudiera ser hasta cierto punto antiinflamatorio, con disminución de las citocinas previamente descritas y aumento de citocinas reguladoras, principalmente de la interleucina 10. Y es aquí donde pues veremos más adelante que aquí es donde se ha visto que hay una disminución de la actividad de la enfermedad. Y finalmente, al momento del parto, tenemos que para que se dé el parto o se pueda dar el nacimiento, también tiene que haber un aumento de citocinas proinflamatorias o un estímulo proinflamatorio de las mismas citocinas previamente descritas, para que se pueda generar las contracciones uterinas y pues el adecuado nacimiento. Entonces, aquí empezando a explicar un poco de lo que veíamos previamente de los efectos de la artritis reumatoide activa sobre el embarazo, pues si tenemos una artritis reumatoide activa, vamos a tener pues un nivel alto de citocinas proinflamatorias, y veíamos que las citocinas proinflamatorias son importantes para 2 fases. La fase de la implantación, en donde ahí sí, pues, si están elevadas las citocinas proinflamatorias, pues implantan. Pero si antes de tiempo las citocinas proinflamatorias, antes de entrar a esta fase fisiológica, en donde ya debe de haber un parto, hay un aumento de citocinas proinflamatorias, pues puede haber un parto pretérmino, y es por eso que la artritis reumatoide pudiera relacionarse con un aumento del riesgo de parto pretérmino. Ahora, haciendo correlación de estos cambios que acabamos de ver con la artritis reumatoide, ¿por qué en la artritis reumatoide hay una disminución de la actividad de la enfermedad? Pues existen tres factores. Primero, se ha visto que al tener una disparidad del HLA materno-fetal, o sea que el HLA que tenga la madre no sea igual al del feto, hay un mayor riesgo, una mayor probabilidad de que exista una disminución durante el embarazo de la actividad de la artritis reumatoide. Y esto pues
se ha visto sobre todo que en las madres que son HLDR4 positivas y en el feto que no lo es, hay una disminución durante el embarazo. También se ha visto que la glucosilación de las inmunoglobulinas, ¿qué es esto? Que en la región bisagra de las inmunoglobulinas, que veremos pues, en clases de inmunología más adelante, existe pues una región que está destinada a glucosilarse, y se ha visto que durante el embarazo fisiológico existe un aumento de la glucosilación o de los grupos glucosa y galactosa en las inmunoglobulinas, y que se ha visto que en pacientes con artritis reumatoide que estas inmunoglobulinas presentan una galactolización, tienen menor actividad proinflamatoria, por lo cual pues es un factor inductor de la remisión. Y el cambio de perfil de citocinas que veíamos previamente en otras clases, que la artritis reumatoide es principalmente una enfermedad llevada por citocinas TH1, al haber un cambio a citocinas TH2, pues hay una disminución de la actividad de la enfermedad. Sin embargo, este último paradigma o perfil de citocinas de TH1, TH2 se ha estado debatiendo en los últimos años, y recientemente, de hecho en este artículo del Nature del 2020, este año, ya se dice que esto no es tan importante como se pensaba, y que más bien lo que se ha visto que un cambio fisiológico del embarazo que ayuda a la actividad de la enfermedad es que hay un aumento de los receptores solubles del TNF y de la interleucina 1, por lo cual al unirse estas dos citocinas proinflamatorias a estos receptores solubles que no están en la célula, pues disminuye su actividad o disminuye el efecto proinflamatorio de estas citocinas, y por lo tanto pues hay una disminución de la actividad de la enfermedad en una enfermedad que está principalmente llevada por estas dos citocinas, TNF e interleucina 6. Bueno, pero pues ¿cómo vamos a saber si mi paciente está o no activa durante el embarazo? Pues porque el principal índice de actividad que utilizamos es el DAS28-BCG, como veíamos en otras clases. En el embarazo va a existir un aumento fisiológico del fibrinógeno. Entonces, veíamos en mi clase previa de cómo se mide la BCG o qué es lo que nos da la BCG, pues son las proteínas plasmáticas, y que la mayor proteína que influye sobre la BCG es el fibrinógeno. Entonces, si hay un aumento del fibrinógeno, va a haber un aumento de la BCG, por lo cual la BCG se va a ver aumentada durante el embarazo en forma fisiológica, y por lo cual no nos va a indicar actividad de la enfermedad y no es un marcador confiable, y es por eso que durante el embarazo no podemos utilizar el DAS28-BCG para calcular la actividad de la enfermedad, y por lo tanto la mayoría de los estudios prefieren o recomiendan el uso del DAS28-PCR, ya que otros índices de actividad como es el CDAI y el SDAI no han sido validados para su uso durante el embarazo en los estudios. Y finalmente, pues ya tenemos a una paciente que tiene artritis reumatoide y se embarazó. ¿Cuáles son los medicamentos que yo puedo utilizar durante mi embarazo si es que tuviera actividad de la enfermedad? Pues para disminuir esta actividad y disminuir el riesgo de parto pretérmino del que hablábamos previamente, o en caso de que ya los estuviera tomando previo al embarazo, ¿cuáles son los que tengo que suspender? De hecho, mucho antes del embarazo, que veremos más adelante, o hay que suspender en cuanto se sepa embarazada, y cuáles puedo continuar. ¿Cuáles son los que sí son seguros de usar? Los glucocorticoides son categoría B del embarazo, los AINES, estos, lo veremos más adelante hasta la semana 33 por el riesgo del cierre del conducto arterioso del bebé. La hidroxicloroquina, que a pesar de ser categoría 6, que de hecho es un pleito cantado contra los ginecólogos, que la mayoría de veces lo suspenden, digo, aquí no es tanto, pero sí en lupus suelen suspenderlo, y pues he visto que el beneficio es mayor que el riesgo. Y finalmente el farme de elección en el embarazo es la sulfasalazina, ya que los otros dos que son de elección en pacientes no embarazadas, el metotrexatil y la leflunomida, son medicamentos completamente contraindicados por ser categoría X. Otros medicamentos que se pueden utilizar durante el embarazo son los inhibidores del TNF, que veremos más adelante cuáles y durante cuánto tiempo, y la satioprina. Aunque la satioprina pues realmente para el artritis reumatoide pues solo se utiliza en forma adyuvante
prácticamente nunca, o que yo no conozco pacientes que se utilicen monoterapia. Y otros medicamentos de artritis reumatoide que realmente en este momento no podemos decir, pues sí, utilícenlos porque son seguros, o no los utilicen porque no son seguros, pues son el resto de biológicos: anakinra, abatacept, tocilizumab, tofacitinib y rituximab. Entonces, en cuanto, pues, ya hablando de cada uno de los medicamentos, pues los AINES sí se consideran seguros durante el embarazo. Hay que descontinuarlos antes de la semana 32 por el riesgo de la cierre del conducto arterioso, aunque sí pueden aumentar el riesgo de sangrado, sobre todo durante el parto, y durante la lactancia sí las podemos utilizar. En cuanto a los glucocorticoides, sí son completamente seguros durante el embarazo, aunque sí se han relacionado con algunos efectos adversos como la ruptura perematoral de membrana, con la hipertensión materna, la intolerancia a la glucosa o diabetes gestacional y la osteoporosis. Y en el feto se han visto que pueden causar bajo peso al nacer, y a la hora de la lactancia se ha visto que son compatibles, aunque se puede recomendar que se utilicen ya sea 2 horas antes de dar la lactancia u 8 horas después la dosis. En estos es importante, y pues lo veremos en la clase que veamos glucocorticoides, que dependiendo del efecto que nosotros queremos, por ejemplo, si es para artritis reumatoide, que es un efecto para la madre, vamos a utilizar esteroides no fluorinados como la prednisona, la prednisolona o la metilprednisolona, ya que son los que no cruzan la barrera placentaria y no generan efectos en el feto. Y en otros casos que los quisiéramos utilizar para el feto, como es el maduración pulmonar, o en efectos de reumatología, el bloqueo cardíaco congénito o el lupus neonatal, o pacientes con anti-RO positivos, es los esteroides fluorinados como la betametasona y la dexametasona, ya que estos sí cruzan la barrera placentaria por efectos que ya veremos farmacológicos cuando veamos glucocorticoides. Por otro lado, el metotrexato está completamente contraindicado, ya que puede ser teratogénico, dándole síndrome fetal aminopterino. En cuanto a cuándo hay que descontinuarlo, se recomienda que se descontinúe mínimo 3 meses antes del embarazo, y que obviamente durante todo el embarazo no se utilice. Y en la lactancia también está contraindicado. La leflunomida igualmente está contraindicada durante el embarazo, ya que está correlacionado con múltiples anormalidades congénitas, y el problema con ella, y que veremos cuando veamos su farmacología en clases próximas, es que tiene una vida media prolongada de hasta 2 años de su metabolito activo, la teriflunomida, por lo cual se recomienda que mínimo 2 años no se utilice antes del embarazo, o como veremos más adelante en un algoritmo de pacientes embarazadas. Si mi paciente es joven, en edad fértil, y me dice, es que doctor, me quiero embarazar en el próximo año, pues mejor no se lo damos. O el paciente en edad fértil, aunque les diga, no me quiero embarazar, pero no me estoy cuidando, pues no hay que dárselo, porque luego ahí sale con sus sorpresas. Y en caso de que lo estemos utilizando y que de repente diga, ya me quiero embarazar, y lo estamos utilizando, existe el protocolo de lavado con colestiramina, que es de 8 gramos 3 veces al día por 11 días, para pues lavar el metabolito activo por su circulación enterobiliar, perdón. La sulfasalazina es un medicamento seguro durante el embarazo, y se puede utilizar en pacientes que tenemos actividad. La hidroxicloroquina es seguro durante el embarazo. En cuanto a los anti-TNF, realmente se consideran categoría B, porque no se ha visto que pues generen tantas alteraciones, aunque se ha reportado en algunos estudios que pudieran tener un riesgo del 8% de malformaciones congénitas, pero sí se pueden utilizar durante el embarazo. Sin embargo, si utilizamos los anticuerpos monoclonales, adalimumab, infliximab o el receptor etanercept, se recomienda que únicamente sea durante el primer trimestre, ya que al ser anticuerpos cruzan la barrera hematoplacentaria, que normalmente pues se cambia se cruza de la semana 16 a 18, por lo cual no hay que utilizarlo durante este tiempo, porque sí pueden generar anormalidades en el feto, a diferencia del certolizumab pegol, que por su fracción pegilada no cruza la barrera hematoplacentaria, y por lo cual sí se pudiera utilizar, aunque
si estamos utilizando este tipo de medicamentos en una paciente embarazada, en su bebé cuando ya nazca hay que posponer las vacunas con virus vivos al menos durante 6 meses para evitar el riesgo de infección. El rituximab, tocilizumab, anakinra, tofacitinib y abatacept, hasta el momento no hay datos que digan que sean seguras durante el embarazo, por lo cual no se recomienda. El rituximab hay que suspenderlo 12 meses antes del embarazo. Y finalmente, pues este es un algoritmo que conjunta todo lo que acabamos de hablar, de qué medicamentos sí se pueden utilizar, cuáles no se pueden utilizar, y qué es lo que vamos a hacer con una paciente que nos llega a la consulta o que nosotros veamos con artritis reumatoide en edad reproductiva. Hay que preguntarle, ¿se quiere embarazar? No, no me quiere embarazar, ok. No se quiere embarazar, pues vamos a iniciar farmacoterapia según las guías normales, metotrexato de primera línea, y hay que decirle pues, que hay que utilizar anticonceptivos. Dependiendo del riesgo de seguridad, si tiene mayor riesgo de trombosis, pues evitar los anticonceptivos orales, utilizar el DIU, y pues que el preservativo realmente no es una opción segura, ya que pues hay alto riesgo de embarazo no deseado y pues de teratogenicidad si estamos utilizando fármacos contraindicados. En caso de que nos diga, sí me quiero embarazar, ok, entonces no se puede utilizar, no hay que iniciar estos fármacos, y si ya los ha iniciado, pues hay que suspenderlos. Metotrexato, leflunomida, abatacept, tocilizumab, rituximab, tofacitinib y anakinra. En cuanto a la leflunomida, hay que realizar el lavado de colestiramina. Entonces, si se quieren embarazar, ok, hay que evaluar cómo está su actividad de la enfermedad. No tiene actividad, o está en remisión o tiene una actividad baja de la enfermedad. Bueno, pues en caso de que pues, sea nuestra primera consulta o apenas le estamos haciendo el diagnóstico, hay que empezar la terapia o ajustar la terapia dando AINES, paracetamol o glucocorticoides dependiendo de los síntomas, y en caso de que queremos usar algún fármaco, la hidroxicloroquina y la sulfasalazina son los de primera línea, o en caso podemos considerar los anti-TNF y o la azatioprina. Y en caso de que tenga actividad moderada o alta, ok, se quiere embarazar, pero una cosa es lo que quiere y otra cosa es lo que puede. Por el momento no se embarace, señora o señorita, como le queramos decir, no se embarace porque de alto riesgo de actividad, a pesar de que sí pudiera tener probabilidad de que durante el embarazo disminuya la actividad por los cambios que ya hablamos previamente, si persiste con la actividad alta, hay alto riesgo de parto pretérmino y de bajo peso al nacer, por lo cual pues hay que posponerlo, hay que ajustar el tratamiento con los fármacos, y una vez que ahora sí tengamos baja actividad o que esté en remisión, ya ahora sí ajustamos fármacos y pues que se embarace. Bueno, hasta el momento llevamos dos situaciones especiales. Seguimos con lo que son las infecciones. Primero, en cuanto a las infecciones, los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de infección, pues el sentido común nos diría que sí, pero pues aquí no hacemos medicina basada en sentido común, sino medicina basada en evidencia. Y el principal estudio, o el estudio pues yo considero más importante para esto de las infecciones en pacientes con artritis reumatoide es un estudio del 2002, que de hecho está citado por la mayoría de los estudios que hablan de artritis reumatoide de infecciones, en donde se tomaron 609 pacientes con artritis reumatoide y 609 pacientes sin artritis reumatoide, y se vio qué infecciones les daba, si les daban infecciones, cuáles infecciones, y pues se vio si tenían un mayor riesgo o no. Y se vio que los pacientes con artritis reumatoide tenían mayor riesgo de infecciones totales con 1.53 con un intervalo de confianza pues significativo, y que tenían mayor riesgo eran las infecciones óseas como la artritis séptica y la osteomielitis, que llega incluso hasta las 6 veces más de riesgo, hasta las 14 veces y hasta las 10 veces en promedio. Entonces sí, los pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de infecciones. ¿Pero por qué? Pues hay también diversas teorías o diversos mecanismos por lo cual pudiéramos explicar que un paciente con artritis reumatoide tiene mayor riesgo de infecciones. El primero, pues por la propia enfermedad, que es una enfermedad autoinmune, donde ya de por sí existe una alteración de la función inmune, por lo cual pues el sistema inmune pudiera estar ocupado atacándonos a nosotros mismos y por lo tanto no atacar las infecciones. Y por otro lado, el hecho de tener ya la propia enfermedad puede generar deformidades y incapacidades que nos lleven a inmovilización crónica, pues con mayor riesgo de infección. Por otro lado, las manifestaciones extraarticulares, de las que ya hablamos en clases previas,
sí nos llevan a mayor riesgo de infecciones. Ya lo decía la doctora Natasha en un comentario de la clase de manifestaciones pulmonares, que las manifestaciones pulmonares nos llevan a mayor riesgo de neumonías, y por lo tanto pues es importante considerarla. Y por otro lado también pues el uso de fármacos, que son fármacos inmunosupresores, pues nos van a llevar a mayor riesgo de infecciones por disminución del sistema inmune. Bueno, en cuanto a esto último, hay que ver realmente cuáles son los fármacos que sí nos llevan a infecciones y cuáles son los que pues, no se ha visto que nos llevan a infecciones. Entonces, teóricamente, los fármacos pues, más utilizados para la artritis reumatoide son estos dos, el metotrexato y la leflunomida, que tienen en su teoría o en su farmacología mecanismos por los cuales uno pudiera esperar que tuvieran mayor riesgo de infección. Primero, el metotrexato, como sabemos, inhibe la hidrofolato reductasa, inhibe la ICAR y la TIC, lo que inhibe la síntesis de pirimidinas, lo que pues en traducción inmunológica inhibe la activación de las células T, por lo cual pues teóricamente pudiéramos esperar que tuviera un mayor riesgo de infecciones. Sin embargo, en algunos estudios, esto es todavía de debate, en algunos estudios se ha visto que sí, existe mayor riesgo de infección de vías urinarias y de infección de vías respiratorias, pero en otros estudios realmente nos dicen que no, que con respecto al riesgo que por sí sola tiene la artritis reumatoide de infecciones, no aumentan más el riesgo por el uso del metotrexato y sobre todo por las dosis en que se utiliza. De hecho, en la guía más reciente de vacunación, de hecho no es el tema, pero lo tomé porque en esta guía nos dice: los pacientes que se consideran inmunosuprimidos con metotrexato son los que utilizan una dosis de más de 0.4 miligramos kilogramos por semana. En lo que si lo traslopamos a un paciente normal de 70 kilos, 70 por 4, son 28 miligramos de metotrexato por semana, lo cual es una dosis supraterapéutica y que básicamente ninguno de nuestros pacientes llega ni siquiera a los 25 miligramos, y si llega a los 25 miligramos, pues muchas veces no llega a esta dosis. Entonces hay que ver si realmente está inmunosuprimido o no. Y actualmente pues se considera que el metotrexato pudiera no tener tanto efecto inmunosupresor o mayor riesgo de infección como se pudiera creer previamente. En cuanto a la leflunomida, pues su mecanismo farmacológico que nos explica por qué sí pudiera tener riesgo de infecciones, pues inhibe la enzima de hidrorato deshidrogenasa, lo que también inhibe la síntesis de pirimidinas e interfiere con las células T CD4 activadas, por lo cual, pues teóricamente disminuiría el sistema inmune y aumentaría el riesgo de infección. Sin embargo, al igual que con el metotrexato, los resultados con respecto al riesgo de infección son conflictivos. No se sabe realmente si lo aumenta o no, ya que hay estudios, un estudio de hecho en específico, que mostró que sí era un factor de riesgo independiente, o sea, independientemente de la actividad de la artritis reumatoide, para ser hospitalizados por neumonía, pero que por otro tipo, en otros estudios no se duplicó este resultado, o no se encontró que hubiera mayor riesgo de infección. Entonces sigue siendo conflictivo. Aún así, mucha literatura recomienda que cuando hay infección se suspenda la leflunomida e incluso se pudiera considerar el lavado con colestiramina, como cuando se embarazan los pacientes. En otro tipo de fármacos convencionales, como la sulfasalazina y la hidroxicloroquina, realmente ni siquiera el mecanismo farmacodinámico se ha encontrado que tenga riesgo de infección. En la sulfasalazina, pues sí, también inhibe la hidrofolato reductasa, también inhibe la ICAR, pero no se ha visto que tenga realmente un efecto inmunológico como el metotrexato. Entonces, pues realmente no se ha encontrado que tenga un mayor riesgo de infección. De hecho, en el estudio que sí reportó que la leflunomida era un factor de riesgo independiente para neumonía, la sulfasalazina no se reportó como un factor de riesgo. Y solo un estudio ha reportado que tienen mayor riesgo de artritis séptica, aunque habría que revisarlo más a fondo este estudio para ver si hay algún factor confusor que nos hubiera dado este resultado. Entonces, actualmente no se considera tanto que la sulfasalazina de riesgo de infección, al menos en la literatura que se revisó para esta clase. Y en cuanto a la hidroxicloroquina, pues el mecanismo de acción realmente no nos da. Es un medicamento más que nada inmunomodulador, por lo cual no se ha demostrado que haya un riesgo de infección con este. Y por otro lado, los biológicos. Con este pues no hay duda. Los biológicos aumentan el riesgo de infección
con respecto al basal de un paciente con artritis reumatoide. Y para corroborar esto tenemos este estudio, que fue un estudio en que se tomaron 9.259 pacientes con fármacos convencionales y 36.230 pacientes con diferentes anti-TNF, etanercept, infliximab y adalimumab. Al ser un estudio de 2011 no se incluyó ni certolizumab ni golimumab, y se tomaron los estudios, los eventos que tenían de infecciones serias, las que eran definidas como que requerían hospitalización, que requerían antibióticos intravenosos o que causaban necesidad de ventilación o causaban la muerte. Y sí se contó entonces que con respecto a los fármacos no biológicos que veíamos previamente, que todavía es conflictivo si aumentan o no el riesgo de infección, estos sí aumentaban el riesgo de infección, y el mayor riesgo se veía principalmente a los primeros 6 meses de su uso, y que el fármaco que menor, por así decirlo, menor riesgo de infección daba era el etanercept. Y una de las principales infecciones, porque una cosa son las infecciones serias, que son infecciones bacterianas, pero otras son las infecciones oportunistas. Y la principal infección oportunista, la que más nos compete y la que más, por así decirlo, tememos, o la que más tenemos prevalencia en nuestro medio, es la tuberculosis. Por eso es que los pacientes que vamos a iniciar un anti-TNF le pedimos el PPD para saber si tiene tuberculosis latente, y ya dependiendo del resultado, pues damos tratamiento o no, que pues no es de los fines de la clase. Pero esto es porque se ha visto que los pacientes con uso de anti-TNF sí tienen mayor riesgo de tuberculosis. Entonces, en este estudio, en donde se compararon también el uso de diferentes biológicos, anti-TNF y no anti-TNF, primero, en la comparación únicamente de los anti-TNF, etanercept, infliximab, adalimumab y certolizumab, pues todos sí mostraron que aumentaban el riesgo de tuberculosis con respecto al basal, siendo el que menos lo aumentaba, al igual que con los otros tipos de infecciones, el etanercept. Y por lo cual pues es el más recomendado en pacientes que pudieran tener riesgo de infecciones si queremos utilizar un anti-TNF. Y al comparar los anti-TNF con otro tipo de biológicos, vemos que los anti-TNF son los que mayor riesgo de tuberculosis dan. Digo, esto pues pudiera ser esperado por el mecanismo de acción. Viendo que otro tipo de biológicos como el rituximab y el tocilizumab realmente no se veía que aumentaran el riesgo de infección con respecto a los anti-TNF, y por lo tanto el rituximab, que se veía que incluso era pues un factor protector con respecto al anti-TNF, o tenía mucho menor riesgo de tuberculosis, pues el rituximab es el medicamento de elección a utilizar, el biológico de elección en pacientes con antecedentes de tuberculosis. El tocilizumab realmente no tuvo una diferencia significativa, por lo que no podemos decir que sea más seguro o que no sea más seguro. Sin embargo, pues en otro tipo de infecciones oportunistas, el rituximab, lo que hay que sí tomar en cuenta y hay que cuidar es la neumonía por neumocistis quirobeche. Y en cuanto a los biológicos y otro tipo de infecciones que también tenemos que tomar en cuenta, como la hepatitis B, la hepatitis C y el herpes zóster, tenemos, porque pues pedimos en pacientes que vamos a iniciar biológico, también pedimos panel viral. ¿Por qué? Porque en la hepatitis B sí se ha visto que aumentan el riesgo de reactivación, el uso de biológicos, principalmente de los anti-TNF, aunque también del rituximab. Y esto se ha visto pues que se relaciona con el estado serológico del paciente, por lo que hay que ver pues cuál es su serología. Si es un estado de una hepatitis resuelta, una hepatitis con un antígeno de superficie negativo, pues realmente podemos utilizar los biológicos, y nada más hay que estar cuidando si las cargas virales y las pruebas de función hepática. Pero si es un paciente con hepatitis B crónica con un antígeno de superficie positivo, no se recomienda su uso, o si se utilizan porque fuera la única opción, que sería algo raro, hay que utilizar terapia antiviral concomitante con la mibudina. Y en cuanto a la hepatitis C, realmente no se conoce mucho sobre su interacción, si reactivan o no, si aumentan la gravedad, pero que sí las guías, pues, lo más actual que yo encontré en la literatura es que sí se pueden utilizar, y que en un paciente con hepatitis C se utilizan, pero hay que darle el seguimiento a la carga viral y a las pruebas de función hepática para ver si se tiene que utilizar tratamiento también para la hepatitis C.
Y por último, en el herpes zóster, se ha visto que sí aumentan el riesgo de herpes zóster hasta 1.61, por lo que al tener herpes zóster, pues se recomienda su suspensión. Y en un paciente que tenemos que va a utilizar, se recomienda la vacuna al menos 2 semanas previas del inicio del anti-TNF. Y de hecho la CDC de Estados Unidos recomienda que todos los adultos mayores a 60 años se vacunen contra el herpes zóster. En cuanto a las recomendaciones de la guía que mencioné previamente de vacunación, se recomienda utilizarla 2 semanas antes o suspender el biológico y al menos creo que eran 2 meses después. Bueno, ya un tema que está actualmente, que pues sí compete para lo que estamos hablando hoy, que son infecciones, y que pues actualmente es de gran importancia, que es el coronavirus, ¿no? ¿Qué relación tiene la artritis reumatoide con el coronavirus? Nuestros pacientes con artritis reumatoide tienen mayor riesgo de tener la enfermedad, tienen menor riesgo por utilizar fármacos que se están utilizando para tratamiento. ¿Qué es lo que dice hasta el momento la literatura? Realmente no hay pues tanto, porque pues, es algo nuevo, pero en este artículo italiano pues comenta que sí se ha visto que hay un riesgo aumentado de infección, por lo que se veía previamente, pero es de todo el tipo de infecciones bacterianas, infecciones oportunistas que veíamos previamente e infecciones pues, virales. Entonces sí, existe un aumento del riesgo de infección viral de cualquier tipo, y pues de coronavirus pues no es la excepción. Y en cuanto a los fármacos, mi paciente con artritis reumatoide me llama y me dice, oiga doctor, pues ahorita estoy con lo del coronavirus, bueno, más bien estoy viendo esto de las noticias del coronavirus, pues que yo estoy tomando medicamento que usted me dice que me baja las defensas. ¿Me lo dejo de tomar? ¿No me lo dejo de tomar? ¿Qué le podemos decir? Primero, está tomando glucocorticoides. Los glucocorticoides sí se ha visto que incrementan el riesgo de infección viral. Sin embargo, pues si se necesitan, se tienen que utilizar, no se pueden suspender, por lo que ya sabemos de la farmacología, de que si las suspendemos abruptamente podemos dar riesgo de supresión del eje. Por lo tanto, pues es decirle, no, hay que seguirlo tomando, y si está controlado, lo que sí se recomienda es ir disminuyendo la dosis en forma paulatina. En cuanto a los fármacos convencionales sintéticos y los fármacos biológicos, no parece que incrementen el riesgo de infección respiratoria en los estudios que se ha visto actualmente, o transpolándolo de otro tipo de virus, no se vio que aumentara el riesgo de infección por influenza o de parainfluenza, por lo cual pues se espera que no aumente el riesgo de infección por coronavirus, más del riesgo que ya está aumentado por el simple hecho de tener artritis reumatoide, por lo que no se recomienda su suspensión. Y en cuanto a los fármacos dirigidos, que es el tofacitinib, pues como son fármacos relativamente nuevos, no existen actualmente datos ni siquiera que traspolar de otro tipo de virus para hablar si existen un mayor aumento del riesgo de la enfermedad. Por lo cual, ¿qué le podemos decir a mi paciente que me habló para decirme es que estoy asustado porque me bajan las defensas de mis fármacos, los quiero suspender? No suspenda el tratamiento. ¿Por qué? Porque se ha visto pues que si es el riesgo de infección es proporcional a la actividad de la enfermedad. Entonces, si yo suspendo mi tratamiento, voy a tener una recaída de la enfermedad, voy a aumentar la actividad de la enfermedad y por lo tanto voy a aumentar mi riesgo de tener la infección. Por lo cual no se tiene que suspender el tratamiento, y si está en control y tiene dosis un poco más altas de esteroides, sí se puede ir disminuyendo. Y el tercer punto a tratar en cuanto a coronavirus es que pues actualmente hay mucho en discusión de si muchos fármacos que utilizamos normalmente para patologías reumáticas, principalmente artritis reumatoide, se pueden utilizar para el tratamiento del coronavirus. ¿Y esto por qué? Porque pues al ser una pandemia, pues se está buscando tratamiento pues de cualquier lado. Se está utilizando tratamiento del VIH, el opinavir, ritonavir, y se está utilizando tratamiento de artritis reumatoide, porque se ha visto que la fisiopatología del COVID-19 comparado con la artritis reumatoide o con las patologías reumáticas o autoinmunes, pues sí pudieran tener cierto en común, principalmente con la llamada tormenta de citocinas. Entonces es por eso que hay fármacos que se han estudiado de artritis reumatoide para el uso en coronavirus. Los principales, que pues ya todos sabemos, son los antimaláricos, que es la cloroquina y la hidroxicloroquina, que se ha visto que al aumentar el pH en las vesículas lisosómicas, por su mecanismo de acción, al ser una base débil, inhibe la fusión del virus con la célula, y es por eso que sí
bueno, más bien que sí se ha dicho que pueden funcionar, por lo tanto, en muchos estudios ya se está utilizando y que de hecho en pacientes hospitalizados actualmente, con este diagnóstico en este hospital se ha utilizado. Aquí dice en este estudio italiano que no tiene ningún contra, pero pues yo los contras que le pondría es lo que ya se ha visto de la prolongación del QT, que puede dar arritmias fatales, por lo que únicamente sí hay que estar vigilando con el electrocardiograma. Otros fármacos que se han hablado, pues es por ejemplo los inhibidores de interleucina 6, el tocilizumab, porque pues se ha visto que en la tormenta de citocinas, pues una de las citocinas principales es la interleucina 6, y al utilizarlo pues vamos a disminuirlo. Sin embargo, actualmente los estudios no han dado criterios específicos de qué pacientes sí hay que utilizarlo y qué pacientes no hay que utilizarlo, por lo que hay mucha duda. Y pues potencialmente pueden aumentar el riesgo de infección, por lo que veíamos previamente que los biológicos por sí solos sí aumentan el riesgo de infecciones. Pero de todos modos, pues en algunos casos sí se han estado utilizando. De hecho, pues algo que a mí me sorprendió es que actualmente hay un paciente hospitalizado en este hospital que le están dando, o al menos lo que dice la nota, es que le están dando tocilizumab. Entonces, pues es algo que sí se pudiera considerar. En cuanto al baricitinib, también se ha visto que pudiera interferir con la penetración viral a la célula, bloqueando la endocitosis mediada por NAC, que es una molécula de la membrana celular que ayuda a la endocitosis del virus. Entonces, al bloquear esta molécula por el baricitinib pudiera también interferir. Sin embargo, de cualquier forma, no se ha visto realmente qué pacientes sí pudieran utilizar, y se ha visto que pudieran tener ciertos efectos adversos como el herpes zóster o una disminución de la respuesta mediada por interferón, que es una respuesta principalmente antiviral, por lo cual pudiera empeorar el cuadro. En cuanto a los anti-TNF, también pudieran tener interferencia con la penetración viral en la célula, y pues aumentan también el riesgo de infecciones. Los AINES, se ha visto que, por lo que se ha hablado mucho de la fisiopatología de la enfermedad, de que si se utilizan, que si hay que suspenderlo, que si no hay que suspenderlo, pues algunos dicen que hay que empeoran el cuadro porque hay una sobreexpresión del ECA2, que es una molécula de superficie celular a la que se adhiere el virus, por la que se mete el virus a la célula, por lo que pudieran facilitar su entrada a las AINES, pero hasta el momento, si el paciente lo está utilizando, no se ha recomendado que se suspendan, pero tampoco que se utilicen en forma continua, únicamente pues a demanda. Y en cuanto a los corticoides, también como contra, pues aumentan el riesgo de infección viral, aumentan el riesgo de infección de todas las causas. Entonces realmente tampoco se recomiendan en pacientes pues normales de primera instancia, aunque en muchos estudios sí se está utilizando de primera instancia, pero en lo que sí se ha recomendado, en lo que sí se ha visto que tienen cierto efecto, es igual forma en la tormenta de citocinas. Entonces, pues finalmente esto del coronavirus es literatura que va avanzando diariamente, por lo que hay que estar pues actualizados. Y finalmente, pues, la última situación especial que podemos encontrar en nuestro paciente con artritis reumatoide es el paciente que se va a someter a una cirugía, ya sea electiva u urgente. ¿Qué hay que hacer ante un paciente que vamos a evaluar preoperatoriamente y tiene artritis reumatoide? Hay que hacer una evaluación cervical, hay que hacer una evaluación cardiovascular, evaluación pulmonar, y hay que hacer una evaluación de los medicamentos para ver qué hay que suspender, qué no hay que suspender, y qué hay que decirle al paciente. Y esto también, ya lo iré diciendo más adelante, pues varía. Pues si es una cirugía electiva en donde en teoría tuvieron que haber pedido la valoración preparatoria desde consulta externa, en donde son meses antes de la cirugía, para ya ir perfilando hacia la cirugía, o si es una valoración aquí en el hospital, que muchas veces son cirugías urgentes, para ver pues qué es lo que hay que hacer. En cuanto a la evaluación cervical, ¿por qué hay que hacer una evaluación cervical? Porque los pacientes con artritis reumatoide, como veíamos previamente en clases de manifestaciones clínicas, sí pueden presentar afección de la columna cervical, principalmente, de la columna cervical, y una de las principales complicaciones de esta afección es la subluxación atlantoaxial. Y entonces, ¿qué hay que evaluar? Hay que evaluar el intervalo atlantodental, que es el intervalo entre el atlas y el proceso odontoide,
que normalmente tiene que ser menor a 3 milímetros, ya que mayor a 2.5 milímetros nos podría estar hablando de inestabilidad cervical y hay que avisarle al anestesiólogo, ya que en caso de requerir intubación por anestesia general, se tiene que hacer como una intubación fibra óptica, ya que por la laringoscopía, al realizar la extensión, la extensión cervical puede haber pues ya luxación completa y pues muerte. Entonces pues hay que avisar. También hay que buscar si existe artritis cricoaritenoidea por diversas manifestaciones clínicas, que tuviera ronquera, odinofagia o plenitud de garganta, ya que esto también se tiene que avisar al anestesiólogo. En cuanto a la evaluación cardiovascular, ¿por qué es importante saber que nuestro paciente con artritis reumatoide requiere una evaluación cardiovascular? Porque como veíamos en la clase de ADAL, de las manifestaciones extraarticulares, o como lo mencionábamos en los comentarios de la misma clase, pacientes con artritis reumatoide tienen un mayor riesgo de eventos cardiovasculares que la población general, e incluso hasta el momento pues todavía no es oficial que sea un factor de riesgo independiente pues por las principales asociaciones cardiológicas, pero pues sí aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, pues sí hay que tomarle un electrocardiograma aunque sea al paciente y medir el QT corregido, ya que se ha visto que un incremento del QT corregido de 50 milisegundos se relaciona con un aumento del riesgo de mortalidad por arritmias fatales. Y dependiendo podemos utilizar la herramienta de evaluación del riesgo cardiovascular de la AJA, que es la ASCVD, o la herramienta del SCORE, que es la europea. Y por ejemplo, pues al menos este artículo, que es un artículo europeo, nos decía que utilizáramos la evaluación SCORE, que ya todos conocemos, que divide entre hombres y mujeres, son fumadores, no fumadores, divide su edad y divide su presión sistólica y diastólica y le da un score de riesgo que va desde -1 hasta pues mucho mayor riesgo, y nos dice, al menos este artículo, que se recomienda que en pacientes con artritis reumatoide, lo que nos salga de este riesgo de score hay que multiplicarlo por 1.5 para ver realmente el riesgo cardiovascular. Lo que nos dice la AJA en pacientes en general es que hay que ver cuál es sus METs o cuántos METs aguanta de ejercicio, y dependiendo de eso ver si requiere una evaluación cardiovascular o no, y ya pues haciendo la valoración preparatoria vemos si hacemos un índice de evaluación cardiovascular como es el Goldman. Bueno, en cuanto a la evaluación pulmonar, pues los pacientes con artritis reumatoide tienen manifestaciones pulmonares como la neumopatía intersticial, en este caso pues el patrón más característico de la artritis reumatoide, ya lo hablábamos, es el usual, con fibrosis pulmonar. Y en todo paciente con afección pulmonar, si lo vamos a someter a cirugía de hombro, pues hay que realizar pruebas de función respiratoria, y en caso de que la PEP1 sea menor a 1 litro, debe evitarse el bloqueo interescalénico en caso de cirugía de hombro de extremidad superior, que es donde se utiliza este bloqueo. Y por último, en cómo vamos a ajustar los medicamentos preoperatorios del paciente con artritis reumatoide, pues hay que dividirlo primero en 3: los corticoides, los fármacos convencionales sintéticos y los fármacos biológicos. En pacientes, empezando con los glucocorticoides, pues aquí también hay mucho debate, ya que el uso crónico de glucocorticoides, todos sabemos que más de 7.5 miligramos por 3 meses o más de 20 miligramos por 3 semanas, hay un riesgo de supresión del eje, por lo cual, dependiendo de la literatura que ustedes consulten, les va a decir si hay que realizar un ajuste preoperatorio de los glucocorticoides o no, pero lo que la mayoría sí está de acuerdo es que depende del estrés quirúrgico al que se somete el paciente. Por ejemplo, un estrés quirúrgico pues muy superficial que requiera anestesia menor a 1 hora, al menos este artículo lo que nos dice es que pues no hay que hacer ningún ajuste. En caso de que sea un estrés quirúrgico pequeño, como liberación del túnel del carpo o colonoscopía, se recomienda únicamente 25 miligramos de hidrocortisona el día del procedimiento y posteriormente ya la dosis habitual. En estrés quirúrgico leve, 50 a 75 miligramos de hidrocortisona y después dosis habitual. Y ya en estrés quirúrgico importante, como reemplazos totales de cadera, bilaterales o de tobillo, cirugía de columna, cirugía abdominal abierta o histerectomía,
ya 100 a 150 miligramos de hidrocortisona el día de procedimiento, y en días posteriores regresar paulatinamente a la dosis preoperatoria. Pero pues como les digo, esto es muy debatido y esto depende de la literatura que consulten, ya que por ejemplo la guía del 2017 de la AJA nos dice que al menos para el reemplazo total de rodilla y el reemplazo total de cadera, que en nuestra tabla previa se consideraban estrés quirúrgico leve, de leve a importante, no se recomienda modificar la dosis de esteroide, ya que se ha visto que al aumentar la dosis de esteroide en estos pacientes aumenta más el riesgo de infección de lo que beneficia al paciente. Ya, más bien lo que recomienda es que pacientes que tengan más de 20 miligramos de prednisona se deben de considerar inmunosuprimidos, por lo que previo a la cirugía o cuando nos pidan una valoración preoperatoria, pues hay que decirles que por el momento, si tienen más de 20 miligramos de prednisona o su equivalente, pues no se recomienda la cirugía o hay que esperarnos a ir disminuyendo paulatinamente dependiendo de la actividad de la enfermedad. Y ya aquí, pues, como traspolando o haciendo como un chilaquil de lo que es todas las guías, lo que yo consideraría es que si mi paciente tiene más de 20 miligramos de prednisona y es una cirugía urgente, me lo están solicitando ahorita, está hospitalizado, pues ahí sí hay que hacer un ajuste de la prednisona, pero también dependiendo de la dosis. Y pues como les decía, debido al riesgo de infección hay que optimizar antes de la cirugía la dosis de esteroide a menos de 20 miligramos por día. Eso es en cuanto a los esteroides. En cuanto a los fármacos convencionales y sintéticos, realmente no se ha visto que aumenten el riesgo de infección, como veíamos previamente, que es muy debatido en población general, con artritis reumatoide. Y pues en infecciones postoperatorias tampoco se ha visto que aumente el riesgo de infección, por lo que para la mayoría de los fármacos utilizados en artritis reumatoide no se recomienda hacer ningún ajuste, pueden continuarlos y nada más suspenderlo previo a la cirugía, y una vez que reinicie la vía oral pueden reiniciarlos, aunque en cuanto al metotrexato es donde es más debatido, y algunas literaturas todavía recomiendan que se suspenda al menos 2 semanas antes de la cirugía y que se reinicie hasta 2 semanas después por el riesgo de infección o el riesgo de no unión de la prótesis o no unión de la herida. Y otro tipo de fármacos que no son tan frecuentemente utilizados en la artritis reumatoide, pero sí se llegan a utilizar, como la azathioprina y la ciclosporina, suspender 1 semana antes de la cirugía y reiniciar hasta 1 semana después de la cirugía. En cuanto a los fármacos biológicos, lo que se recomienda es que depende de cada uno de los fármacos que estemos utilizando, pues depende de su posología o su intervalo de dosis, es como lo vamos a administrar previo a la cirugía. Lo que sí estamos de acuerdo todos es que pues aquí no es de que suspéndalo un día antes. Por eso es que aquí, en caso de cirugías programadas, hay que programar la cirugía al menos una dosis después de pues, la última dosis. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, la adalimumab, que se da cada 2 semanas, pues hay que programar la cirugía en la semana 2 o 3 después de la última dosis. Etanercept igual en la semana 2 después, golimumab, infliximab, así para cada uno. Hay que programarlo al menos un ciclo de dosis después de la última dosis. Y en cuanto al reinicio, ahorita veremos cómo se reinician los fármacos biológicos. Lo que decía la guía de la ACR que les presenté previamente es que una vez que ya vemos que no hay riesgo de infección, se pueden reiniciar 1 semana después, pero este esquema me gustó de este artículo de cirugía ortopédica, en donde pues sí, hay que discontinuar el biológico dependiendo de qué biológico sea, las semanas pues, correspondientes, y en la condición postoperatoria dependiendo de la situación clínica del paciente. ¿Por qué? Si mi paciente está infectado, pues obviamente no le voy a reiniciar el biológico, entonces hay que tratar la infección y después de que se le mejore la infección, al menos 1 semana después del último signo de infección, podemos reiniciar el biológico. Lo que pues sí tiene que ver con lo que nos decía previamente la guía de la ACR, al igual que en caso de que no haya datos de infección y ya haya una adecuada cicatrización, hay que continuarlo 1 o 2 semanas después de la cirugía.
Pero aquí lo que recomienda al menos, pues ya sé, es un artículo quirúrgico, pues no es tanto médico, pero pues sí me parecería como importante. Si mi paciente está muy activo, si no tiene, mientras no tenga datos de infección y si haya datos de curación de la herida, se puede continuar inmediatamente. Lo cual, pues si mi paciente estaba muy activo, en teoría no se tuvo que haber operado, pero esto más que nada pues nos hablaría de una cirugía urgente. Y pues en conclusión, los pacientes con artritis reumatoide, al igual que la población general, están expuestos pues a cualquier situación. Yo por ser población general puedo tener una neoplasia, digo, no me puedo embarazar, pero una mujer sí. Puedo tener infecciones y me puedo operar, pero lo que sí hay que conocer, hay que entender qué diferencias existen en estos aspectos con respecto a la población general, ya que nos vamos a poder dar una atención personalizada a los diferentes problemas a los que se enfrenta el paciente. Y en cuanto a las situaciones específicas o las que más quiero puntualizar, es en cuanto al embarazo, es importante que conocer qué cambios fisiológicos tiene el embarazo para correlacionar con los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y ver pues qué hay que esperar cuando se está esperando, así como si fuera el libro ese. Y por último, en cuanto a las infecciones, son un gran problema en los pacientes reumáticos, no solo en artritis reumatoide, tanto por la actividad de la enfermedad como por los medicamentos que se utilizan, por lo que se debe vigilar en forma muy estrecha por cualquier dato de infección y hacer las modificaciones pertinentes. Y pues sería todo, muchas gracias.